Hola, saludos a todas, a todos. Vamos a ver el tema de grupo en esta clase, PowerPoint, de herramientas para comprender el trabajo en grupo. Este es un trabajo basado en un desarrollo de la licenciada especialista María Teresa Viedma Ríos, que desarrolló en distintas clases en el instituto. Antes que nada, hay que entender que hay una complejidad en el devenir cotidiano de las instituciones y organizaciones en general, y obviamente también en las de la salud en particular. Esta complejidad implica la necesidad de conocer aspectos concretos del trabajo y la conformación de los grupos. Siempre lo vamos a hacer desde la psicología social. Y no solo de la psicología social, sino también con otra base teórica que tiene que ver con la pedagogía crítica latinoamericana y desde la perspectiva de Paulo Freire, y la psicología social desde la mirada del grupo operativo de Enrique Pichón Rivière. Podemos también llamarle psicología social argentina, ¿sí? Hay tres cuestiones importantes antes de avanzar que tienen que ver con repensar qué entendemos, qué conocemos de los grupos para poder pasar a redefinirlos junto con el material que vamos a ver en el Power, y a partir de redefinirlo poder resignificar los distintos aspectos que vamos a ver, darles nuevo significado, nuevas perspectivas, para poder de alguna manera centrarnos en una nueva mirada, o en una mirada rectificada, o en una mirada fortalecida de lo que es el grupo o los grupos. Hay bases conceptuales que vamos a ver. Hay que interrogarse acerca de la esencia de lo grupal. Esto no es una tarea intrascendente. Hay que pensar que lo grupal es fundamentalmente un hecho humano, ¿sí? Y en el devenir de la vida de los hombres, de las mujeres, hay como dos aspectos fundamentales que tienen que ver con lo individual, y si no está en juego lo individual, está siempre en juego lo grupal, ¿sí? Decíamos que el tema de lo grupal no es una tarea intrascendente, ya que al preguntarnos qué es un grupo, cuál es su estructura, qué es lo que lo define al grupo como tal, cuál es la sustancia de ese proceso interaccional, estamos cuestionándonos acerca de la esencia de la situación que constituye el escenario, el horizonte de toda experiencia humana. Es por eso que decimos que el grupo y su desarrollo en la vida es un aspecto y un hecho profundamente humano. Necesariamente tenemos que tener en cuenta la relación, la íntima relación entre sujeto y subjetividad, entendiendo por sujeto a cada persona y cada construcción de esa persona en la vida, desde la familia, la escuela, ¿sí? Pero también entendiendo la relación con la subjetividad, que según la psicología social de Pichón Rivière, la subjetividad está determinada histórica y socialmente, en tanto el sujeto se constituye como tal en un proceso de interacción, en una dialéctica o interjuego entre sujetos, de la que el vínculo como relación bicorporal y el grupo como red vincular constituyen unidades de análisis. Ahí tenemos varios conceptos, ¿no? El vínculo, que tiene que ver con la relación con el otro, pero desde la subjetividad también. Entender al grupo como la red vincular, ¿sí? Ya vamos a ver la definición de grupo. Y también tener en cuenta, desde la perspectiva de la subjetividad, que el ser humano tiene necesidades y también va a ir desarrollando aprendizajes que pueden ser individuales, pero
generalmente, y podríamos decir que siempre, los aprendizajes son en torno a una red vincular, como lo es el grupo. Veíamos recién la definición de subjetividad, también vamos a ver la definición de sujeto, siempre desde la psicología social de Pichon-Rivière. El hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente, en relaciones que lo determinan. Nada hay en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases. En relación a las necesidades, él dice, obviamente en la definición, lo hemos dicho recién, el hombre es un ser de necesidades. Para satisfacer las necesidades, obviamente se parte de acciones concretas, de acciones transformadoras, destinadas a la satisfacción de estas necesidades. La acción no solo transforma, modifica el contexto, pero también, sino que también, modifica al protagonista de la acción. Entonces, esta acción adquiere la condición de aprendizaje. Aprender a aprender. El trabajo grupal es eminentemente un proceso educativo. Un aprender a aprender, en tanto, redefinición de los modelos de aprendizaje en los que nos hemos ido configurando como sujetos cognoscentes, modelos pasivos, receptivos, individualistas, competitivos, teoricistas y autoritarios. Entendemos que los modelos de la educación tradicional responden a estas características. El aprender a aprender es justamente, como primer punto, poder desocultar estas características que hemos recibido de la educación tradicional y poder transformarlas en un aprendizaje que tiene que ver con el pensar, ¿sí? El aprender a aprender, o también aprender a pensar, teniendo siempre en cuenta cómo, para qué y hasta qué horizonte, implica la transformación de un pensamiento lineal, lógico, formal, en un pensamiento dialéctico, dinámico, que visualice las contradicciones en el interior de los fenómenos y las múltiples interconexiones de lo real, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Aprender a pensar tiene que ver con esta transformación del pensamiento, ¿sí? Con esta transformación de nuestras matrices de aprendizaje para poder lograr una mirada, un pensamiento, un actuar que tiene que ver con una mirada dialéctica de la vida, una mirada dinámica, una mirada que no es lineal, que no es unicausal, ¿sí? Sino que tiene que ver con la multicausalidad y con la heterogeneidad. ¿Para qué? ¿Para qué aprender a aprender? ¿Para qué aprender a pensar? Lo que tenemos que observar es que en ese aprender a pensar hay un pasaje, un camino, un puente que transitar de la dependencia a la autonomía. Esto lo podemos pensar también en términos de sujeto o de grupo. De la dependencia a la autonomía, ¿sí? De la pasividad a la acción protagónica. Un camino de la rivalidad a la cooperación y un camino del yo al nosotros, ¿sí? Del ego, podríamos decir, de la construcción propia del individualismo a la solidaridad del nosotros, a la construcción del nosotros. En este proceso de aprendizaje, que tiene que ver con el desarrollo de la subjetividad de la persona y con el desarrollo también, el aprendizaje colectivo, el desarrollo y el devenir de los grupos, todas las acciones suman. Los errores son útiles, ¿sí? Se aprende equivocándose. Para resolver algo es necesario primero recorrer caminos equivocados, porque la solución, el camino correcto, la nueva solución es desconocida. En realidad, aprender es aprender a no cometer errores. Por eso también el azar es un camino, porque solo se puede elegir la nueva solución una vez
qué ocurrió. Ahora entrando más en el tema del grupo, ¿sí? Este es un aspecto fundamental, el conflicto. Entonces, la mirada de la psicología social es que el conflicto es una oportunidad de reconfigurar la dinámica, es un emergente. El emergente puede ser considerado algo que genéricamente como un nuevo producto que resulta de una situación previa y que aparece o que se va haciendo aparecer para dar cuenta de situaciones que sustentan los conflictos, ¿sí? Decíamos que el conflicto es una oportunidad de reconfigurar la dinámica, es un emergente que sale de lo implícito, ¿sí? De lo que está ahí resonando, flotando, y se hace explícito por lo que se puede trabajar y se convierte en algo que debe resolverse o considerarse para lograr los objetivos propuestos, de manera que siempre se convierte el abordaje del conflicto en una gran oportunidad. Vamos a ver un concepto fundamental que tiene que ver con el grupo, que desde la perspectiva de la psicología social de Pichon Rivière es una técnica, el grupo operativo, pero acá vamos a definir el grupo. Grupo es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes espacio-temporales, el cual, articulado en su mutua representación interna, se propone en forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Vamos a desglosar un poquito esto. Un grupo es un conjunto restringido de personas, ¿sí? ¿A qué se refiere con restringido? No tenemos un número, pero el restringido tiene que ver con que son grupos que generalmente van transitando con la posibilidad de mantenerse en la cantidad aproximada y que ese grupo restringido, esa cantidad de personas, tenga la posibilidad de vincularse, ¿no? Un grupo de 1000 personas es muy complejo que se puedan vincular entre todos, ¿sí? En nuestras instituciones, en las instituciones en las que ustedes van a trabajar, obviamente va a haber grupos, conjuntos restringidos de personas. Ligada por constantes espacios temporales. Esto es, concretamente, están en un mismo espacio, transitando durante un mismo tiempo este desarrollo grupal, ¿sí? Articulado en su mutua representación interna, justamente lo que decía al principio de esta filmina. La mutua representación interna se genera a partir de la posibilidad de vinculación con el otro, ¿sí? El otro representa qué soy yo, cómo soy, cuáles son mis características o mi subjetividad, y yo también puedo entender y tratar de comprender y observar la subjetividad del otro. Esas dos subjetividades, ¿sí?, se interpretan, se articulan mutuamente. Se propone en forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad. Y los grupos, desde la psicología social, tienen una tarea que tienen un fin, un objetivo, ¿sí?, para lograr. Se lo proponen implícitamente, ¿sí?, sin darlo a saber concretamente, pero van trabajando esos sujetos en fin de en fin de un propósito, o lo explicitan, como en nuestro caso, digamos, somos un grupo de alumnos con un profesor que tienen un objetivo, una finalidad, que es desarrollar contenidos de una asignatura para poder avanzar en sus estudios, ¿sí? Interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Esto ya lo vamos a desplegar más, pero tiene que ver con que hay complejos mecanismos de asunción, el sujeto asume un rol o el grupo le adjudica un rol, ¿sí? Bueno,
Ahora vamos a ver dinámicas y la dinámica grupal, los roles y funciones. El rol es un modelo organizado de conducta, relativo a una cierta posición del individuo en una red de interacciones, ligado a expectativas propias y de los otros. También podemos decir que se denomina rol al desempeño de una persona en una situación dada. Es la manera en que una persona demuestra lo que se espera de su posición. Decíamos justamente, los roles son o adjudicados desde lo externo al sujeto o son asumidos por el sujeto. ¿Sí? Bueno, aquí está la definición, la vamos a dejar un rato. Igual le pueden poner pausa porque es un video. Vamos a pasar a los tipos de roles. Esto es importante. Son tipos de roles que Pichon-Rivière de alguna manera define y propone desde la perspectiva del grupo operativo, del análisis de los grupos, desde la técnica del grupo operativo. Y ya lo vamos a ver más adelante, pero son básicos estos 4 roles que generalmente deben ser rotativos, ¿sí? Para que se dé una situación dinámica y dialéctica en los grupos. Vamos a ir uno por uno. El portavoz es el miembro que denuncia el acontecimiento grupal, que denuncia fantasías que lo mueven, ansiedades y necesidades de la totalidad del grupo. Es la persona que habla por todos, ¿sí? Tener en cuenta, a veces hay una persona que es la que va tomando, quizá implícita, de expresiones explícitas o situaciones implícitas del grupo, pero que las pone en expresión concreta y que uno las puede tomar. Son fundamentales. El chivo emisario es un miembro del grupo en el cual se vuelcan aspectos negativos, ¿sí? O atemorizantes, apareciendo mecanismos de segregación frente a dicho integrante. Explica los miedos del grupo. ¿Vieron? Es parecido. Hay personas que dicen tomaron un chivo expiatorio o lo chivaron, ¿sí? Justamente a veces ponen el grupo o algunos miembros de los grupos ponen aspectos negativos en una persona, lo que no quiere decir que esa persona tenga esas características o las esté explicitando en el grupo, digamos. Esto puede pasar de manera de asunción de rol, decíamos, el chivo emisario puede asumir, o de adjudicación del rol, ¿sí? El líder es el que dinamiza el proceso grupal. Los miembros del grupo depositan en él solamente aspectos positivos. Puede ser democrático, puede ser un líder autocrático, ¿sí? O el que deja hacer, ¿sí? Un líder positivo le da sustentabilidad al grupo. Puede ser un líder, no vamos a decir negativo, pero sí un líder que, digamos, puede acaparar demasiado la atención. Entonces uno tiene que estar observando esas situaciones para poder, digamos, democratizar los momentos. El último rol es el del saboteador, que es alguien que se encarga de dificultar el cambio en el grupo, la evolución, podríamos decir, la transformación, y siempre va a atentar contra la tarea. La tarea, recordemos que siempre está relacionada con el objetivo, con el fin del grupo, ¿sí? Entonces el saboteador siempre va justamente a intentar sabotear consciente e inconscientemente, desde sus matrices y desde su conocimiento y desde su vida y devenir educativo y experiencial del trabajo que sea, va a generar situaciones donde el grupo se va a trabar, ¿sí? Y va a tratar de correr el foco de la tarea. Para que un grupo
pueda llevar a cabo la tarea. Recordemos, la tarea es el fin, el objetivo. Los roles, decíamos, deben ser móviles, flexibles, deben circular. Si no ocurre esto y se estancan, el grupo puede tender al fracaso, ¿sí? Porque no va a haber dialéctica, no va a haber movimiento, dinámica. Entonces, estos conocimientos que estamos viendo tienen que ver con qué características tengo que observar yo cuando esté involucrado en un grupo. Hablar de que hay ciertos roles, que decíamos, como el conspirador, el saboteador, que son generalmente elegidos por extragrupos a veces, ¿sí? Son introducidos con misiones de sabotear fundamentalmente la tarea y el esclarecimiento de la tarea. Hay que estar muy atento a esas situaciones, ¿no? Porque estas infiltraciones, estas trabas que va poniendo el conspirador o el saboteador, y que a veces vienen del extragrupo, deben ser tomadas como un hecho natural, ¿sí? Tenerlas en cuenta como un hecho natural, porque son las fuerzas que actúan desde afuera, introducidas en el adentro de los grupos para sabotear el cambio. Son representantes de la resistencia al cambio. Hay una cuestión acá muy interesante de un autor que se llama Matus, que habla de la planificación estratégica, y él dice que cuando uno planifica, también tiene que planificar de alguna manera, pensar que el que está enfrente, ¿sí? Yo planifico para una situación que incluye a otros sujetos y a otros grupos, esos otros sujetos y esos otros grupos también planifican. Entonces, seguramente y planifican cosas distintas a las que estamos planificando nosotros. Por eso hay que tener en cuenta esta situación para poder entender de manera natural, pero abordarla, ¿sí? Cuando hay situaciones de saboteo a la tarea. Porque es interesante también no solo que ustedes vean cómo es la dinámica de grupo, sino también cómo son los aspectos de quienes coordinan los grupos, ¿sí? Quienes los guían los grupos.